Entonces, esta semana y la próxima vamos a ver todo lo que es la estequiometría, en lo referente con los cálculos con ecuaciones balanceadas primero y luego cálculos, los mismos cálculos, pero cuando ahora las sustancias están disueltas en agua. Entonces, la base de la estequiometría es la ley de la conservación de la masa. Y empezamos con esta reflexión que puede determinarse como un axioma sin respuesta que en todas las operaciones de arte y naturaleza nada se crea, una cantidad equitativa de materia existe antes y después del experimento. De este principio depende todo el arte del rendimiento de los experimentos químicos. Eso, bueno, Lavoisier en 1789. Bien. ¿Qué les recuerda esa fecha? ¿Quién se acuerda? ¿Esa no es la Revolución Francesa? Correcto. O sea que esta puede ser quizás una de las últimas frases de Lavoisier. Porque acuérdense que él era científico, pero también era recaudador de impuestos. Así que ustedes ya se imaginan lo que le pasó. Lo dividieron en dos y no equitativamente. Bueno, en la guillotina. Bien, entonces, así decíamos que, retomando de los últimos temas, que la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples y la ley de la conservación de la masa eran las tres leyes ponderales principales de la química, porque ellas resumían todo el proceso de valoración de lo que eran los cálculos químicos por un lado y por el otro la existencia de todas las moléculas. Bien, entonces, pero para comprender lo que son la estequiometría, primero entendamos lo que es una ecuación química. Y una ecuación química es una representación concisa de una reacción química. En nuestro caso aquí tenemos una representación en esferas del metano, el carbono es negro y los 4 átomos de hidrógeno en blanco, ¿sí? O gris. Los 2 mol de oxígeno, ¿sí? En rojo, ¿sí? 1 mol de CO2 aquí, ¿sí? El carbono en negro, el oxígeno en rojo y 2 mol de agua, oxígeno en rojo, hidrógeno en blanco. Bien, entonces, conforme con la definición de ecuación, ¿sí? Para el álgebra, una ecuación es una entidad en donde un miembro es igual al otro, ¿sí? O sea que hay un miembro izquierdo y hay un miembro derecho separados por una igualdad o un signo o un símbolo de igual. En las ecuaciones químicas, ese símbolo de igual se traduce en la flecha que indica el sentido de la reacción y el miembro izquierdo no es miembro, sino que son los reactivos, ¿sí? Y van así. A la izquierda van los reactivos, ¿sí? ¿Qué son las sustancias que van a reaccionar? A la derecha, los productos, ¿sí? O sea, que en términos algebraicos, el miembro izquierdo es los reactivos y el miembro derecho son los productos. Bien, entonces, eso primero que todo, esa es la forma. Ahora, hay una combinación de números y letras. ¿Qué quiere decir eso? Bien, los estados de los reactivos y los productos se escriben entre paréntesis al lado derecho de cada compuesto.
en un subíndice literal, o sea, en letras, ¿sí? Siendo la G un gas, una L un líquido, una S sólido y AC o AQ, que a veces no lo traducen, indica que esa sustancia está disuelta en agua, o sea que está en solución. Bien, entonces se insertan coeficientes para balancear la ecuación. O sea, conforme en el álgebra, a la izquierda de cada fórmula se escriben los coeficientes, ¿sí? Y esos coeficientes entonces permiten balancear la ecuación. Bien, pero ese balanceo necesariamente tiene que combinar con los números que aparecen como subíndices. Esos números que aparecen como subíndices indican el número de átomos de cada elemento en una molécula. Y multiplicados por el coeficiente nos dan el número de átomos de cada elemento que aparece en cada lado de la ecuación. ¿Sí? Y con esto entonces podemos nosotros balancear una ecuación. Bien, entonces, a ver. Los tipos de reacciones. Vamos a ver primero las tres tipos de reacciones y luego vamos a ver las otras reacciones que son de simple y doble desplazamiento, que son por lo general reacciones acuosas. Bien, entonces, las reacciones de combinación. En una reacción de combinación, también llamada síntesis, ¿sí? Allí dos o más sustancias reaccionan para formar un producto. Entonces, por ejemplo, vemos aquí abajo que 2 mol de magnesio reaccionan con 1 mol de oxígeno. El magnesio es sólido, el oxígeno gaseoso, y producen 2 mol de óxido de magnesio sólido. En la otra reacción, 1 mol de nitrógeno gaseoso más 3 mol de hidrógeno gaseoso producen 2 mol de amoníaco gaseoso. Bien. También, en la última, 1 mol de propeno gaseoso más 1 mol de bromo líquido produce 1 mol de dibromopropano líquido. Bien. Y es la forma general como se presentan las reacciones de combinación o síntesis. Miremos las reacciones de descomposición. Bien, en una reacción de descomposición, una sustancia se descompone en 2 o más sustancias, ¿sí? Así, por ejemplo, dentro de las más comunes están los carbonatos, ¿sí? Carbonato de calcio sólido, en este caso, se descompone a óxido de calcio sólido más CO2 gaseoso. O sea que el carbonato se desprende como CO2, ¿sí? Y el otro átomo de oxígeno lo lleva el óxido que se forma. Los cloratos, en este caso, clorato de potasio, se descompone en KCl, una sal binaria, más oxígeno. Bien, pero estas reacciones no ocurren por sí solas. Estas reacciones, ¿sí? Ocurren ayudadas por una fuente de energía. Así
por ejemplo, aquí. O sea que al calentar, ¿sí? Se descompone. También los carbonatos, si los ayudamos calentando también, pero en el tiempo esto es lo que ocurre. Bien, las ácidas, la ácida de sodio, también ayudada, ¿sí? Por una fuente de ignición, puede ser calor o electricidad, ¿sí? Libera todo el sodio, ¿sí? Y el sodio metálico y se forma nitrógeno gaseoso, ¿sí? Esta reacción es la reacción que ocurre en las bolsas de aire de los carros. Cuando hay una colisión, ¿sí? Hay un mecanismo que activa, ¿sí? Y libera la ácida de sodio para que pueda realizar la descomposición rápidamente a nitrógeno gaseoso más sodio. Bien, ¿por qué se utilizan? Porque son muy versátiles al liberar nitrógeno, ¿sí? En una colisión, no importa que haya fuego, el nitrógeno es inerte. No va a causar ningún daño a nadie. Y si la bolsa se desprende, se rompe, digo, luego del impacto, si la bolsa se llega a romper, el nitrógeno es un gas y escapa hacia el exterior. ¿Sí? ¿Okay? O sea, por ello es que siempre y cuando obviamente en una colisión hay muchas vías de escape, de ingreso de aire, entonces no hay riesgo de asfixia. Bien. Las reacciones de combustión son reacciones que aún siguen siendo muy importantes para todos. Allí en las reacciones de combustión, ¿sí? Un hidrocarburo, o sea, una sustancia que contiene carbono e hidrógeno, ¿sí? Se reaccionan con oxígeno, también ayudados por una fuente de ignición. O sea, esas reacciones no ocurren así porque así. No, eso no es cierto, ¿sí? Y en las definiciones de combustión vamos a ver que es así. Que una combustión es una reacción físico-química en donde intervienen tres agentes: una sustancia comburente, una sustancia combustible, ¿sí? Y una energía de activación. O sea que no, no son reacciones que, digamos, van a ocurrir, ¿sí? A menos que algo les ayude, ¿sí? Y bien, ahora hay muchas formas en que se puede dar una combustión, eso sí es cierto, ¿ya? Y les digo, incluso hay bacterias fermentativas como lo son, como las hay en el heno, ¿sí? El heno ese que es el alimento para el ganado, ¿sí? Que pueden provocar combustiones, ¿sí? Cuando la temperatura es adecuada. Se eleva la temperatura y entonces empieza el fuego. Bien. Profe, Dime. hola. Catherine Quintero, que no entró porque no tenía luz. Ya, está bien. Listo. Gracias. Bien, entonces, tenemos, y el hecho es que las combustiones, bueno, bien, que bueno, necesitan fuego para que ocurra. El fuego es uno de los principales, pero puede ser también electricidad, puede ser una chispa eléctrica. O sea, las las combustiones son bastante complejas.
complejas en el sentido de el origen, no así de que se dan muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que basta para que ocurra? Que estén los tres agentes presentes. Y por ejemplo, por eso es que los almacenes deben estar ventilados, donde se almacena papel, sustancias que sean comburentes. ¿Por qué? Porque si no hay buena ventilación, el ambiente allá adentro se empieza a calentar. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que después de que tenga la cantidad suficiente de gases concentrados, basta con abrir una puerta y que la cerradura, el picaporte roce con la chapita que tiene en la puerta para trabar el picaporte, y eso puede generar un incendio. O sea, que son muy fáciles. Por ejemplo, en los incendios que se dan en los herbazales, muchas veces no es que alguien los provocó. Simplemente nosotros mismos, todos los que en algún momento, por pereza de no guardar la botella en el carro hasta que encontremos un basurero para desecharla, la tiramos al monte y pensamos que la cosa murió allí. Pues bien, ¿qué tienen en común eso? ¿Cuándo se dan esas combustiones? En verano, cuando el pasto está seco y el sol está ardiente. ¿Qué ocurre? Que ese vidrio que nosotros tiramos al monte, ¿sí?, se convierte en una lupa. Y ya ustedes saben qué ocurre cuando le ponen una lupa al sol y proyectan el haz de luz hacia un papel. ¿Qué ocurre? Se prende. Lo mismo ocurre en los herbazales. Bien, entonces, ya conocemos estas tres ecuaciones. Ahora, estos tres tipos de reacciones. Ahora vamos a ver las herramientas que se necesitan para entonces realizar cálculos con ecuaciones balanceadas. Y comenzamos por entender los conceptos de pesos formulares y pesos moleculares. Bien, entonces, un peso formular es la suma de los pesos atómicos de los átomos en una fórmula química. Bien, entonces, por tanto, el peso formular del cloruro de calcio, CaCl2, sería calcio, aquí, un átomo en la fórmula por 40.1 UMA, que de la tabla periódica, más 2 átomos de cloro por 35.5 UMA de la tabla periódica, sumado me da 111.1 UMA. Entonces, por lo general, los pesos formulares se reportan para compuestos iónicos. La razón, ¿sí?, que cuando hablamos de las sales, una sal no existe como molécula individual. Existe formando una red. Entonces, y esa red se conforma de celdas unitarias, y esas celdas unitarias se construyen con unidades formulares. Entonces, no hay una molécula individual, hay una serie de unidades unidas en una red que son la base del cristal para generar una celda unitaria. Entonces, bien, por lo general, ¿sí?, se usa peso formular para reportar pesos de sales. Bien. Peso molecular. El peso molecular es la suma de los pesos atómicos de los átomos en una molécula. Entonces dirán, es lo mismo. Sí, es lo mismo. La diferencia es terminología. Bien, entonces, para la molécula de etano, por ejemplo, aquí tenemos que hay carbono, 2 átomos de carbono por 12.0 UMA,
hidrógeno, 6 átomos de carbono por 1.01. ¿Sí? Luego de resolver y sumar me da 30 UMA. Ese sería el peso molecular de el etano. ¿Sí? El etano es una sustancia covalente, o sea, una sustancia molecular. De allí que simplemente sea sencillo determinar el hecho de que como es una sustancia covalente, ¿sí? Las sustancias moleculares covalentes sí existen como moléculas individuales. Bien. Entonces, una información importante obtenida a partir de la fórmula de un compuesto y de su peso molecular o formular es la composición porcentual, ¿sí? O el porcentaje de átomos en una fórmula, que puede encontrarse utilizando esta fórmula. Porcentaje del elemento va a ser igual al número de átomos en la fórmula por su peso atómico entre el peso formular del compuesto por 100. Bien, entonces esta formulita nos permite calcular el porcentaje de átomos en una fórmula. Así entonces, por ejemplo, el porcentaje de carbono en el etano es, tenemos porcentaje de carbono, 2 átomos de carbono en la fórmula, por 12 UMA que pesa el carbono, entre 30 que pesa todo el compuesto, por 100 nos da 80%. ¿Sí? De la forma como se calcula el porcentaje de átomos en una fórmula. Bien. Por ejemplo, dice, determina el peso formular del sulfato de cobre. Y luego está el cálculo de siguiente. Dice, la bornita, un sulfuro de cobre y hierro, es un mineral encontrado en la extracción de cobre. Su fórmula es Cu5FeS4. Determine la composición porcentual de cobre y de hierro y cuántos gramos hay de cada metal en una muestra de 1000 gramos de este mineral. Bien, tenemos aquí la solución. Determine el peso molecular del sulfato de cobre. Bien. Entonces, allí vamos a ver que para el sulfato de cobre, entonces listamos los átomos: cobre, azufre, oxígeno, cantidad de átomos, 1 de cobre, 1 de azufre, 4 de oxígeno, por el peso atómico de la tabla periódica en UMA. El cobre 63,56, el azufre 32 y el oxígeno 16. Entonces aquí, por ejemplo, lo ponemos con 2 decimales, pero puede ser darse la respuesta con uno solo, así, ya, o con 2 allí. Bien, entonces multiplicamos la cantidad de átomos en la fórmula por su peso atómico, ¿sí? Y me da un resultado, lo mismo con el azufre y el oxígeno, y luego lo sumo y me da 159.6 UMA. Hasta ahí estamos claros. Bien, vamos con el caso del mineral bornita. Entonces, aquí, a ver, tenemos, bueno, vamos a ver, dice que mineral de hierro, cobre, un sulfuro, ¿sí? Determine la composición, ¿sí?
porcentual de cobre y de hierro y cuántos gramos hay de cada metal, ¿sí? En una muestra de 1000 gramos, ¿sí? Entonces, allí vamos a poner una muestra de 1000 gramos del mineral. Aquí. Bien, entonces, para ello, primero determinamos el peso formular del compuesto, o sea, listo los átomos, cobre, hierro, azufre. Ponemos la cantidad de cada átomo allí, 5 de cobre por 63,56 de la tabla periódica, 1 de hierro por 55,85 y 4 de azufre por 32. Entonces, luego resuelvo cada operación y lo sumo y me da 501,65 UMA. Bien, ahora con esto calculo el porcentaje de cobre y de hierro. Bien, entonces, por ejemplo, el porcentaje de cobre, ¿sí? Va a ser este número que está aquí, ¿sí? O sea que allí, vamos a ponerle un color brillante y lo ponemos aquí también así, el mismo color, ¿sí? En negrita. Y acá la masa total, vamos a ponerla en rojo, aquí, para indicar que estamos tomando esta misma. Bien, entonces eso me da el de cobre. Ahora pongamos el hierro. Bien, entonces el hierro tenemos aquí, vamos a pintarlo de, pongámosle azul. Y ponemos en negrita y ponemos el hierro aquí. Bien, entonces allí entre el valor de entre la masa total, que va a ser los 501,8. Aquí mismo, ¿sí? Y tenemos, y entonces tenemos el porcentaje de cobre y el porcentaje de hierro. Ahora ya contesté una de las preguntas. Ahora los gramos de cada uno en una muestra de 1000 gramos de mineral. Para ello hay varias formas de hacerlo. Una de estas es que simplemente multiplico los gramos por el porcentaje y divido por 100. Y así entonces digo que 1000 gramos de bornita por 63,35% de cobre entre 100 me da 633,5 gramos de cobre. Y en el otro caso tengo 100 gramos, ¿sí? 1000 gramos de bornita por 11,13% de hierro entre 100 me da 111,3 gramos de hierro. Y hemos contestado las preguntas de referente al problema del mineral. Bien. Preguntas. Profesor, Dime. donde dice los gramos de cobre y hierro, uno podría utilizar moles en vez de utilizar moles en vez de porcentaje. O sea, transformar de moles a gramos.
¿o no? Sí, sí, sí. Podrías utilizar la relación de moles, pero eso te lleva a las masas, porque todos los moles cancelan, ¿sí? Y tendrías es masas. Por ejemplo, tomarlo así, decir que son 1000 gramos de mineral, ¿sí? O sea, 1000 gramos de mineral, y en lugar de poner porcentaje aquí de cobre, pones, tiene 1000 gramos de mineral por 317.80 gramos de cobre que hay en 501.65 gramos de mineral, ¿sí? Y el resultado va a seguir siendo el mismo. Sí, buena pregunta. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces, bueno, continuamos entonces con la clase. Vamos ahora entonces a ver el concepto de mol. Los moles. Bien. Mol es la cantidad del sistema internacional para expresar cantidad de materia. ¿Sí? Es la magnitud en el sistema internacional. Y se entiende que un mol, ¿sí? Contiene un mol de cualquier sustancia, contiene el número de Avogadro en partículas. Entonces, por ejemplo, la base es el átomo de carbono 12. Entonces, por ejemplo, un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa de 12 gramos, ¿sí? Y entonces, a su vez, allí, en esa masa de 12 gramos, ¿sí? Podemos decir así, que un mol de carbono 12 tiene una masa de 12 gramos, ¿sí? Pero también ese mol, ¿sí? ¿Sí? Un mol de carbono 12, ¿sí? Tiene 6.02, ¿sí? Por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Bien, entonces eso, como
¿Ven? Ese es el concepto. Tiene una masa, ¿sí? O sea que 12 gramos de carbono son el peso de 602 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ya, ese es el concepto aquí. Bien. Ahora, por ejemplo, en el agua, un mol de agua pesa 18 gramos, ¿sí? Y en un mol de agua, ¿sí? También hay 18 UMA, ¿sí? Y hay 602 por 10 a la 23 moléculas de agua y a la vez pesa 18 gramos. O sea que si tenemos un vaso con 18 gramos de agua, podemos decir que tenemos 602 por 10 a la 23 moléculas de agua en ese vaso. Entonces, Una pregunta, profesor. Dime. Sí, el peso molecular UMA es igual a gramos. O sea, ¿una UMA es un gramo o estoy equivocado? ¿O los dos son diferentes? Son diferentes. O sea, terminológicamente son diferentes. El valor es el mismo y vamos a ver por qué. Para allá vamos. Aquí. Por definición, una masa molar es la masa de un mol de una sustancia. Es decir, gramos por mol. Se expresa así. Entonces, la masa molar de un elemento es el número de masa para el elemento que se encuentra en la tabla periódica. ¿Ya? Bien, el peso formular en UMA será el mismo número que la masa molar en gramos por mol. ¿Ya? Esa es la pregunta que hacía. Son lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle? O sea, ¿por qué se usa el concepto de masa molar? Porque con peso formular y peso molecular no se pueden hacer cálculos porque están en UMA, unidades de masa atómica. ¿Ya? Quien establece el puente para la estequiometría es la masa molar que está en gramos por mol. ¿Ya? Bien. Entonces, y todas las sustancias van a tener su masa molar en gramos por mol y su peso formular o peso molecular en UMA. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que los moles proveen el puente para ir del mundo de lo abstracto al mundo real, que son los gramos. ¿Ya? Y allí es donde se unifica todo para poder realizar cálculos estequiométricos. Bien, así entonces, miremos que para ir de gramos a moles, pues divido por la masa molar, ¿sí? Y para ir de moles a partículas, o sea, a unidades formulares, utilizo el número de Avogadro. Multiplico por el número de Avogadro, ¿sí? Que está en partículas por mol. Bien, entonces, significa esto que con estas magnitudes yo puedo ir de un lado a otro o encontrar la masa, ¿sí? La masa que pesan 20 millones de átomos o encontrar los átomos que hay en 500 gramos de átomos de X sustancia. Así. Entonces, precisando más, ampliemos esto aquí, así. Entonces, algunas relaciones molares para ir aterrizando nuestros conceptos. Aquí tenemos que un mol de átomos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno atómico, Un mol de nitrógeno atómico tiene un peso formular en UMA de 14 UMA y tiene una masa molar de 14 gramos por mol.
Y en un mol de átomos de nitrógeno habrá 602 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno, que es el número de Avogadro. Miremos una molécula. El anterior eran un mol de átomos. Ahora hablemos de un mol de moléculas de nitrógeno. Peso formular, 28 UMA. Masa molar, 28 gramos por mol. Bien, en esa cantidad de moléculas de nitrógeno habrá 602 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno, porque es una molécula, ¿sí? Y habrá 2 por 602 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la plata, el metal, un mol de átomos de plata, ¿sí? Tiene un peso formular de 107.9 UMA y tiene una masa molar de 107.9 gramos por mol. Y además tiene allí 602 por 10 a la 23 átomos de plata, porque es un mol de átomos de plata. Si fueran iones, por ejemplo, fórmula Ag más, un mol de iones de plata tiene un peso formular de 107.9 UMA. O sea, el mismo, porque son electrones los que se transfieren, no, y su masa es despreciable, ¿sí? Pero también ese mol de iones de plata pesa 107.9 gramos por mol, y en ese mol de iones de plata habrá 602 por 10 a la 23 iones de plata, o sea, el número de Avogadro en iones de plata. Bien, entonces, el cloruro de bario, una sal, BaCl2, peso formular 208.2 UMA, masa molar 208.2 gramos por mol. Tiene allí 602 por 10 a la 23 unidades, ¿sí?, de cloruro de bario. Y tiene 602 por 10 a la 23 iones de bario más 2, porque la fórmula muestra un ion de bario. Y tiene 2 por 602 por 10 a la 23 iones cloruro. Entonces, así como ven, siempre va a depender de quién es la entidad, de quién estamos hablando en este caso. Bien, entonces, por ejemplo, un mol de átomos o iones o moléculas contiene el número de Avogadro en esas partículas, ¿sí? Y un mol de moléculas o unidades formulares contiene el número de Avogadro por el número de átomos o iones de cada elemento en el compuesto. Bien, entonces, como vemos, esta tabla nos está indicando que la relación va a depender siempre de quién es la sustancia y qué partículas están involucradas. Por ejemplo, aquí dice, una batería de auto mostró una cantidad de 2.0 por 10 a la 25 iones de cobre. Determine cuántos gramos de cobre están disueltos en la solución de la batería. Entonces, miremos que aquí bien, entonces miremos aquí.
Bien, aquí. Entonces, así, bien. Entonces, a ver, compartamos que ya iba a empezar a decir y no estaba mostrando la pantalla. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice que aquí, un momentito. Entonces, decía que el caso de la batería. Entonces tenemos aquí cobre, un átomo, azufre, un átomo, oxígeno, 4 átomos. Ello aquí, ¿no? Por su masa molar, esos son 63, 56, 32 azufre y oxígeno me da 64. Sumado tengo 159.56 gramos por mol de cobre. Entonces, aquí. Déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí está. Pongamos este mismo. Bien, entonces decía que aquí dice una batería de auto mostró una cantidad de 2 por 10 a la 25 iones de cobre. Determine cuántos gramos de sulfato de cobre fueron disueltos en la solución de esa batería. Bien, entonces tenemos aquí los átomos, ¿sí? Y entonces tenemos que me da 159.56, esto es gramos por mol. Así. Bien. Entonces, ¿cómo procedemos? Bien. Entonces tenemos que aquí bien. Entonces, partimos de lo conocido. 2.0 por 10 a la 25 iones de cobre. Ahora voy a convertir esos iones de cobre a moles, a unidades fórmula de sulfato de cobre, multiplicando por la relación de iones a la unidad formular. Entonces, la unidad formular es la fórmula, ¿sí? Entonces, y en la fórmula hay un ion de cobre. Así que cancelamos aquí
Y esto nos da, aquí obtenemos las unidades fórmula de sulfato de cobre, que va a dar lo mismo. Luego entonces esa unidad de fórmula las convierto a mol utilizando el número de Avogadro, o sea, que es por 1 por 10 a la, digo, aquí, por un mol, ¿sí? Uno solo, ¿sí? ¿Sí? Un mol de sulfato de cobre que tiene al número de Avogadro en unidades formulares. O sea, un mol de sulfato de cobre tiene 602 por 10 a la 23 unidades formulares de sulfato de cobre. ¿Sí? Y cancelamos iones primero, luego cancelamos unidades de fórmula. Ahora me quedaron moles. Ahora convierto los moles a gramos multiplicando por la masa molar que está en gramos por mol. Cancelo mol, ¿sí? Y me da 5 por 10, 5.3 por 10 a la por 10 a la 3, ¿sí? Gramos de mineral. Digo, gramos de sal, ¿sí? O sea, o simplemente 5.300 gramos de mineral. Es lo que está allí. 5.300 gramos de sal, no de mineral. Bien, preguntas. Bien, ¿todo claro? Entonces, continuemos acá. Bien, entonces, vamos a ver ahora. Continuamos. Búsqueda de fórmulas empíricas y moleculares. Bien, entonces, bueno, la fórmula empírica y molecular es una
una actividad que lleva a la aplicación del concepto de mol y de masa molar. ¿Sí? Entonces, si consiste en determinar la fórmula de una sustancia a partir de las la composición porcentual de los elementos que componen la fórmula o las masas de cada elemento que compone la fórmula, sabiendo que se analizó una cantidad de muestra determinada. Entonces, una vez determinados estos cálculos, entonces, por ejemplo, se puede realizar, ¿sí? Plantear cuál es la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto. Bien, hay varias formas de verlo, pero siempre es con base en la cantidad de moles, los porcentajes o las masas. Entonces, por ejemplo, en la fórmula empírica siempre se determina primero porque es la fórmula más simple o sencilla que tiene, en la que se puede representar un compuesto. Entonces, de allí que necesitamos tener certeza de la información que estamos manejando. Entonces, para ello, ya sea que se parta de la masa en gramos o de los porcentajes, tenemos que verificar que tenemos el total de la muestra. Bien, así entonces, bien, entonces, bien, entonces, miremos un ejemplo en donde tenemos los porcentajes. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a utilizar este que está aquí. Dice, sí. Este es uno, vamos a ver. Bien, entonces, a ver, es que estoy buscando uno en donde vamos a terminar que me dé más de uno. Aquí.
Bien, vamos con este que está aquí. Bien, vamos a ver. Entonces, vamos aquí. Entonces, miremos primero en donde me dan los gramos de muestra. ¿Se ve bien ahí? Bien. Entonces, dice, disponemos de una muestra de 10 gramos de un compuesto orgánico cuya masa molecular es 60 gramos por mol. Cuando analizamos su contenido, obtenemos 40 gramos de carbono, 0.67 gramos de hidrógeno y 5.33 gramos de oxígeno. Calcular con estos datos la fórmula empírica y molecular. Bien, entonces, ¿qué hacemos primero? Me dieron la masa y me dan la composición en masa de las sustancias, no porcentaje, sino los gramos de cada uno que hay. Entonces, lo debo sumar estos gramos que me dan, ¿sí?
esto aquí y me debe dar, ¿sí? Me deben sumar los 10 gramos de muestra. Entonces, sumando 4 gramos de carbono, 0.67 gramos de hidrógeno y 5.33 gramos de nitrógeno. Bien, entonces sumado da 10, o sea que está bien el cálculo. Ahora vamos a ver que a convertirlos a moles, ¿sí? Entonces, como este está bien, entonces tomamos los gramos y los divido por el peso molecular de cada uno, teniendo en cuenta los decimales. Si aquí hay 2, pongo 2 aquí. Si hay 2, 2 aquí. Si hay 2, 2 aquí. Bien, entonces, y teniendo cuidado de conservar los decimales y las cifras significativas. O sea, que hay 3, entonces coloco 3 acá. Entonces, 1 entre 12,01 me da 0.33 mol, ¿sí? Y 0.67 entre 1,01 me da 0.66 y 5.33 gramos entre 16 me da 0.33. Entonces, el menor es cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahora tengo que hallar la relación mínima molar y para ello miro cuál es el menor de las 3 cantidades moles obtenidas y lo divido todos los moles de cada uno entre el menor. En este caso me va a dar entre 0.333, para el carbono me da 1, para el oxígeno también da 1 y para el hidrógeno da 4. Bien, entonces ahí tengo la relación mínima entre ellos, ¿sí? Y veo lo siguiente, 1.99, o sea, esto es 2. ¿Sí? Bien, entonces la fórmula empírica va a ser en ese orden CH2O. ¿Sí? Esa es la fórmula empírica. Ahora, la fórmula molecular va a ser la fórmula empírica aplicándole un múltiplo, X. ¿Y cómo hallo X? Pues X lo hallo por medio de una fórmula que es que la masa molar real del compuesto que la da el problema entre la masa molar de la fórmula empírica que va va a ser calculada aquí. Entonces tomo la fórmula empírica CH2O, carbono, hidrógeno, oxígeno. 1 por 12,01 da 12,01, 2 por 1,01 da 2.02 y 1 por 16 da 16. Luego sumo y me da 30,03 y ahora voy a hacer la división y me da 1.998, o sea, aproximadamente 2. Luego allí entonces ya tenemos que tenemos la fórmula para el valor, su índice X para obtener la fórmula molecular. Y reemplazo X aquí y luego resuelvo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Entonces la fórmula molecular de ese compuesto orgánico es C2H4O2. Bien. Preguntas. Sí, yo tenía una pregunta, profesor. Dime. Es con respecto a la masa molecular real. Esa siempre nos las tiene que dar el problema. No hay de otra. Sí, o le dan alguna forma de obtenerla. Vale. Gracias, profesor. ¿Ya? Sí, o sea, que te pueden dar el volumen molar, por ejemplo, y con la ecuación del gas ideal, hallarla pues, de acuerdo a los datos, ¿no? Porque te van a dar moles y te van a dar de alguna forma la forma de hallar la masa, ¿sí? Entonces, como masa molar es gramos por mol, divide los gramos entre los moles y allí sale la masa molar, pero usualmente la dan así tal cual.
Bien. Entonces, vamos a ver. A ver. Bueno, entonces aquí no hay más preguntas. Bien, vamos a ver uno cuando me dan los porcentajes. Bien, entonces, miremos este. Dice, la cadaverina, una sustancia con olor desagradable producida por la acción de las bacterias sobre la carne. O sea, se libera cuando un ser vivo muere y empieza, decimos que se está pudriendo. Ese es el olor que se forma, o sea, el de una amina, ¿sí? En este caso, una diamina. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bien, que dice que el porcentaje son los siguientes. Tiene 58.55% de carbono, 13.81% de hidrógeno y 27.40% de nitrógeno por masa. Su masa molar es 102.2 gramos por mol. ¿Ves que siempre la dan? Entonces dice, determine la fórmula empírica y molecular de la cadaverina. Entonces, para ello, con masas decíamos debe dar el total de muestra. ¿Sí? Con porcentajes deben sumarlos y debe sumar 100. Súmenlos y me dicen cuánto da. ¿Cuánto les dio? Los porcentajes, profe, Sí, a mí me dio 99.76. Si lo redondeamos 100. sí. Bien. Entonces, ¿qué es? Que si da 99.756 o 100.5, por ejemplo, se puede resolver. Si la diferencia es de más de uno, falta información. ¿Ya? Entonces, o hay información de más y va a ser muy difícil que ajuste el problema.
Vamos a resolverlo entonces. Entonces, primero, tomamos como está cerca de 100, los gramos, los porcentajes los pasamos a gramos directamente. ¿Sí? Y luego que los tenemos en gramos, dividimos por el peso molecular, por el peso atómico de cada uno para obtener la cantidad de moles. Así, por ejemplo, aquí tenemos que 58.55 entre 12.01, fíjense, dos decimales, da 4.875 mol. 1381 entre 101 da 1367. Sí. Y para el nitrógeno, 1 entre 27.40 entre 1401 da 1.956. Ahora ya tengo los moles, miro cuál es el menor. Y el menor de ellos, ¿sí? ¿Sí? Es el nitrógeno, ¿sí? Así que divido todos entre ese. Para el carbono me da 4.875 entre 1.956, da 2.493. Para el hidrógeno, 13.67. 3 entre 1.956 da 6.99, o sea que aproximadamente 7. Y el nitrógeno entre él mismo da 1. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aquí tengo 2.5, esto no es 3. En fórmula empírica solo se puede redondear 0.9 a 1, ¿sí? Aquí, y 0.1 a 0. O sea, que si yo tengo 6.9 aquí de 7, ¿sí? Porque ese 0.9 lo redondeo a 1 y como aquí es 6, a 1, 7. Y si tengo 0.1 lo puedo descartar y a 0, eliminándolo. Los demás, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, hay que multiplicarlos por un factor. ¿Sí? Antiguamente en los libros aparecía una lista como esta de cuál era el múltiplo allí. Entonces, por ejemplo, 0.5 por 2 me da 2.5 por 2 me da 5. Pero cuando hago busco ese múltiplo, tengo que multiplicarlos todos. Entonces aquí 2 por 2.5 da 5. 2 por 7, 14. Y 2 por 1, 2. ¿Sí? Así entonces, la fórmula empírica es C5H14N2. Ahora voy a hallar la fórmula molecular y para ello, entonces, calculo la fórmula empírica de la cadaverina, me da 102.21 gramos por mol. Entonces, ¿sí? Reemplazando, ¿sí? Acá tomo, entonces, que en la fórmula D, para hallar el factor X, la masa molar real me la da el problema 102.2 gramos por mol y la de la fórmula empírica me da 102.2. Entonces esto, aquí X da 1. Así, entonces, al poner 1 aquí en la fórmula molecular, ¿sí? Que es su índice 1,
me está diciendo que la fórmula molecular y la fórmula empírica son la misma. Y eso puede pasar también. Bien, preguntas. ¿Todo claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a la estequiometría, ¿sí? En los cálculos con ecuaciones balanceadas, pero primero vamos a ver cómo se balancean las ecuaciones. A ver. Galio, aquí el signo de más, espacio aquí. Entonces pongamos HCl, la flecha. Listo. Entonces aquí ponemos así. ACl3 más y H2. Bien, entonces tenemos así y aquí este. Bien, entonces, bueno, ¿cómo balanceamos? Primero, listamos los átomos, ¿no? Galio, hidrógeno, cloro, ¿sí? Aquí o pongámoslo dejando uno libre aquí, ¿sí? Y esto mismo lo podemos poner aquí en el otro lado. Y empezamos entonces, por ejemplo, podemos empezar con el metal o luego las sustancias más complejas, o sea, las que tienen más átomos distintos. Entonces, por ejemplo, podemos empezar aquí, acá en este, ACl3 y el galio acá, ¿sí? Entonces, ponemos
el mínimo que es 1, ¿sí? Para no enredarnos, y decimos que hay un átomo de galio, hay 3 de cloro. Vamos al otro lado, ponemos, aunque el 1 no se pone, aquí lo ponemos para que ustedes vean por dónde va el balanceo. Vamos al otro lado y ponemos aquí un átomo de galio, ¿sí? Y acá hay 3 de cloro, aquí hay 1 por 3, entonces me da 3 cloros. Bien. Luego entonces tengo 3 hidrógenos aquí, y 3 hidrógenos. Ya. Este mismo aquí. Bien. Entonces, y regreso a el otro lado. Aquí el hidrógeno hay 3, pero aquí hay 2. Un número que multiplicado por 2 de 3, obviamente debe ser una fracción. Entonces pongo aquí 3 medios. Y entonces 3 por 2, 6, entre 2, 3. ¿Sí? Sigue dando 3 aquí. Y ya tenemos que la ecuación está balanceada. Pero como nos piden ponerla, escribirla en forma de enteros, entonces la multiplicamos por 2 por el denominador de la fracción. Entonces ponemos aquí multiplicando por 2 toda la ecuación. ¿Sí? Nos da entonces aquí 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, y aquí 2 por 3 medios me da 3. Y tenemos la ecuación balanceada. Bien, preguntas. Bien, vamos con este de aquí. Okay. Balancear esta ecuación. Entonces, borramos aquí todo. ¿Sí? Bien, entonces acá, donde empezamos con donde hay metales primero, ¿sí? Y luego los más complejos, ¿sí? Siempre buscamos resolver los metales a menos que haya sustancias más visibles para ello. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos aluminio y acá también. Aquí hay 2. Entonces colocamos uno aquí, ¿sí? Y decimos que hay 2 aluminios a la vez. 1 por 3 de aquí, por un átomo de azufre, hay 3 átomos de azufre aquí, y hay 3 por 4, 12 átomos de oxígeno. Bien, entonces terminé con esta, no sigo aquí, voy al otro lado donde están estas sustancias. Entonces aquí hay un aluminio, pongo un 2 y eso me va a dar 2 aluminios. A la vez tengo oxígeno, hidrógeno, 3 por 2, 6 de cada uno, 6 oxígenos, 6 hidrógenos. Bien. El azufre, aquí hay 3 átomos de azufre, ¿sí?
y acá hay 1, entonces multiplico aquí por 3. Y que tengo, los coloco aquí indicando que es la segunda fórmula. Entonces digo que tengo 3 por 2, 6 nitrógenos. ¿Sí? Y además, 3 por 2, 6 nitrógenos, 3 por 4, ¿sí? Digo, o bueno, 2 por 4, 8 por 3, 24 hidrógenos aquí. 24 para un total de 30. Ahora me falta el azufre. 3 por 1, 3 azufres. Y tengo 3 por 4, 12 oxígenos más para un total de 18. 6 más 12, 18. Ahora regreso al otro lado, ¿sí? Aquí, ¿por qué? Aquí ya cerré con 2, con 3 aquí y con 6 aquí. Bien, ahora voy a buscar estos mismos valores acá. Entonces, me queda este. Bien. El nitrógeno, hay 6 nitrógenos. Entonces, y aquí solo hay 1, así que multiplico por 6 y me da 6 nitrógenos. ¿Sí? Y aquí hay 4 y 1, 5 hidrógenos por 6, 30 hidrógenos. ¿Sí? 30 hidrógenos. Y ahora ya me falta el oxígeno, 6 por 1, 6, ¿sí? Y ya estamos listos. Entonces pongo aquí 2 aluminios, 3 azufres, 18 oxígenos, 6 nitrógenos y 30 hidrógenos. Y comparando la línea amarilla, la ecuación está balanceada. Bien, preguntas. Vamos al método algebraico. Aquí. Bien. Entonces, bien. Entonces, el método algebraico es un método que utilizamos cuando tenemos una ecuación que es difícil resolverla por tanteo. Miremos aquí, por ejemplo, esta ecuación. Traten de resolverla después por tanteo y van a ver que no es fácil resolverla. Entonces, por ello se recurre al método algebraico que consiste en generar ecuaciones de primer grado para resolver, o sea, balancear una ecuación. Bien, entonces, ¿y cómo obtengo esas ecuaciones? Pues bien, primero que todo, asigno letras mayúsculas a cada fórmula que está presente en la ecuación. Entonces decimos que ácido nítrico es A, zinc es B, nitrato de zinc es C, nitrato de amonio es D y agua es E. Bien, entonces ahora tenemos que
Vamos a listar los átomos en un solo lado para generar las ecuaciones. Entonces tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, zinc. Esos son los átomos que hay. Ahora vamos a generar las ecuaciones aquí, contando para cada átomo la cantidad de veces que se repite la letra de acuerdo a la cantidad de átomos en la fórmula. Entonces, hidrógeno, en A hay uno, ponemos A, ¿sí? En B no hay. ¿Quién sigue la flecha? Cuando sigue la flecha decimos igual, ¿ya? Luego, hidrógeno en C no hay, en D hay 4, entonces 4D, ¿sí? Y en E hay 2, entonces más 2E. Y aquí tenemos ya la primera ecuación balance generada, ecuación 1. Vamos aquí. Ecuación 1. Vamos con nitrógeno. En A hay 1. A. En B no hay. Sigue la flecha. ¿Sí? En C hay 2 nitrógenos. 2C. En D hay más 2. 2D. Y en E no hay. Entonces, tengo ya la segunda ecuación formulada. Bien, entonces, ahora voy con el oxígeno. En A hay 3, entonces 3A. En B no hay, y el signo de igual. Luego hay 6 en C, 6C, más 3 en D, más 1 en E. Más E. ¿Sí? Y ahora voy con el zinc. Entonces tengo la ecuación 3 aquí. Y voy con el zinc. En el zinc hay, en B hay 1. El signo igual. ¿Sí? Y en C hay 1. Entonces B igual a C. Y esa es la cuarta ecuación. Ahora tenemos las ecuaciones formadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo resuelvo ese sistema de ecuaciones? Entonces, para ello, para simplificar, asigno el valor de 1, o sea, el valor mínimo a una de las fórmulas. En este caso, a una de las letras, perdón, la que más simplifique. O sea, puede ser A, que repite 3 veces, D repite 3 veces y C también. Bien, entonces, pero vemos que A está solo y tiene números impares. Entonces es mejor buscar una en donde este caso no se dé. Puede ser D, puede ser C. C. Si ponemos C, simplifica B, pero esa no tiene importancia, porque el juego más bien sería por simplificar las 3 de obliga, porque una vez que salga uno de estos, salga C acá, se va a obtener B. ¿Ya? Si tomamos C, por ejemplo,
vamos a tener el problema de que en la tercera ecuación están A, B, están A, C y D. Y no voy a poder resolverlos por el problema de que tendría que, aunque tendría que reducirlos, ¿sí? Para encontrar ese valor y sería más complicado. Entonces, podría ser D, ¿sí? Digamos que, entonces, D igual a 1. Como D es igual a 1, ya tenemos una solución. Entonces, para 1, A va a ser igual a 4 por 1, 4, más 2E. Entonces, así quedaría la primera ecuación. La segunda ecuación quedaría como A igual ¿a quién? A 2C más 2 por 1, 2. Esa sería la segunda ecuación, ¿sí? Y la tercera ecuación quedaría así. 3A igual a 6C más 3, ¿sí? ¿Dónde está 3D? Pero D vale 1, sería 3 más E. Y la última quedaría igual. B igual a C. Bien, entonces tenemos ya simplificada una parte de las ecuaciones, ¿sí? Y podemos buscar simplificación. Por ejemplo, aquí vemos que en la 2, si multiplico A por 3 y C por 2, me va a dar 3A aquí y 6C aquí, y el otro daría un número entero, un número, ¿sí? Entonces, pero si además la multiplico, ¿sí? Así,